pues que bendiga este momento, bendice también a cualquier hermano que esté pasando por cualquier situación difícil, que tú aligeres todas las cargas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hazlos descansar de cualquier penuria, porque cuando somos débiles es cuando somos fuertes, Señor. Bendice este momento y bendice también el mensaje de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, ya vamos por el soldado número 44 y son de 52. Así que nos faltan 8 estudios más. Hoy vamos a ver el modelo de Caleb. Los últimos 10 estudios han sido con referencia a ejemplos de la fe, a los héroes de la fe, a los que están en el salón de la fama de la fe del Señor. Y le va a tocar el turno hoy a Caleb, modelo de Caleb. Bien, quiero que saben una cosa, la Biblia de tapa a tapa es para creyentes, no para incrédulos. La Biblia se abre y se hace evidente en la vida de un creyente porque cree en lo que dice la palabra. Quiero hacerle un recordatorio que dice Hebreos 3, 12 y luego el 16 al 19. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad es mala. Es mala porque pone en tela de duda la autoridad de Dios. De incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Y esa va a ser la referencia de por qué no entraron a tomar la tierra prometida y solamente 2 entraron, que fue Josué y Caleb. Y no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Cuál es el bloqueo que hubo de que no tomaron posesión de la tierra prometida? La incredulidad. Y no entraron en el reposo de Dios. Hermano, cuando estamos en Cristo y seguimos sus pasos y esperamos fielmente que Dios cumple lo que promete, tenemos descanso. La palabra descanso es reposo, el reposo del Señor. Por mucho no se va a hundir la barca porque confiamos plenamente en el Señor. Y ese es el caso de Caleb. Caleb es un ejemplo de fe, una fe sin dudar, la fe de un niño que no duda de que lo que promete su papá lo cumple. Y eso es lo que vamos a ver hoy, lo importante de vivir en fe. Entonces, en primer lugar, vemos en Caleb la confianza desde el corazón. Desde el corazón. Dice en Josué, tenga su Biblia abierta en Josué 14, versículos 6 al 8. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, a él, Caleb y Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Porque cuando uno, todo depende de cómo uno vea. El ojo bueno lo ve todo bueno y el ojo malo todo lo ve malo. Aquí se puede probar el ver y el creer. El que va a decir no se puede y el que dice sí se puede por el poder de Dios. Aquí se ve clarito. Y él lo habló, esto se está haciendo referencia a aquel espionaje de 40 días que tuvieron los israelitas para reconocer la tierra prometida. Y mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahí está la diferencia, la confianza en las promesas del Señor. Sin embargo, los incrédulos, los que hicieron el reporte, fueron de 12
espías, 10 dijeron que no se podía tomar posesión de la tierra prometida porque estaba infectado de enemigos. Pero 2 dijeron, sí, Señor. El Señor lo prometió, Él lo va a hacer. Y no vamos a dejarnos impresionar por la adversidad que llegamos a ver. Vamos a trasladarnos a ese tiempo en que se dio el espionaje, allá en Números 15, Números 13, 25 al 29 y en adelante, dice. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Hubo 40 días de espionaje infiltrados en medio del territorio enemigo. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y le mostraron el fruto de la tierra. Hubo un racimo de uvas que trajeron como muestra de que efectivamente la tierra era muy fértil. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo, aquí viene el reporte dice, hay buena tierra, hay buen fruto, pero los que viven ahí hace imposible poseer esa tierra. Leamos, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, esos hijos de gigantes. Amalek habita en Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Una tierra llena de enemigos. Ahora estos enemigos, hermanos, miren, Dios dice que cuando uno lee el tiempo en que tuvo Israel cautiva por 400 años en Egipto, y él dice que el Señor había permitido todo este cautiverio para que ellos salieran y no volvieran atrás. Pero estos pueblos eran pueblos llenos de maldades, inundados de pecados. Esto era a la vez un juicio de Dios contra esa humanidad. Una humanidad caída que no tenía temor de Dios. Y les vino el juicio a través del pueblo israelita. Entonces, sigamos leyendo. Dice el verso 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, porque quedaron emocionados y conmocionados de que tanto recorrer el desierto para morir a la orilla. No había posibilidad de poseer esa tierra. Entonces Caleb dice, cálmense, cálmense. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Subamos y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros. Cuando alguien dice, no se puede y no tiene en consideración el poder de Dios o creer en las promesas de Dios, no se puede. Porque los 10 que dijeron que no se podían, no entraron. Y los que dijeron que sí se podía, entraron. Entonces uno puede ver aquí la fe en acción. La fe en que sí se puede y no se puede. Con Dios, para Dios nada es imposible. Imposible. Dios le dio a Abraham un hijo y de ese hijo vino una multitud incontable. No se podían contar como las estrellas del cielo ni las arenas del mar. Dice, y hablaron mal. Dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Que es más fuerte que nosotros. Hermano, usted está enfrentando adversidades que usted siente que es más fuerte que usted. Hay situaciones en la vida en que definitivamente vamos a enfrentar adversidades que son mayores que nosotros. Pablo oró 3 veces por su aguijón en la carne y le dijo al Señor, no, no y no. Y él me dijo, dice Pablo en 2 Corintios 12, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En tu debilidad. Cuando tú ves el enemigo fuerte y al diablo más fuerte que tú, qué bueno,
porque entonces esa debilidad mía hace que el poder de Dios sea el que se destaque. Por tanto, dice, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder, era la forma de glorificarse el Señor ante la debilidad física, militar de Israel frente a toda esta adversidad enorme. ¿Qué tanto era? Miren, aquí tengo un mapita que aquí puede ver todo el territorio de la tierra prometida y estaba por todas estas tribus enemigas, que eran inmensas y numerosas, y Dios te dice, vamos a tomar posesión de esa tierra prometida. ¡Wow! ¿Cómo era posible eso? Ahora, ¿cómo tú te pones a pensar en estos tiempos nosotros que llevamos el Evangelio? En un mundo que tiene una mente reprobada, como dice Romanos, que le llamaran bueno a lo bueno malo y a lo malo bueno, donde hay una infección atea en el mundo y un desprecio a Dios y una lucha contra el Señor en cada milímetro, que nuestros hijos se enfrentan a la teoría de la evolución, de que el hombre viene del mono, todas sandeces y necedades que tienen que enfrentar nuestros hijos. Y algunos nuestros, si no están bien basados en la palabra de Dios, van a ser intimidados por la presión de grupo en las escuelas. Entonces, llegará un momento en que se contagia la mayoría, pero el creyente no. El creyente se pone y entra a llevar la luz del Evangelio, no importa que haya jefuseos, fereceos, eteos, filisteos y todos estos teos que estaban alrededor de este mapa, pero el poder de Dios es grande. Nunca, jamás, las tinieblas prevalecen contra la luz, es al revés. Entonces, volviendo a la lectura, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, es como una arena movediza. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿cómo se veían ellos mismos? Como langosta, como grillos. Y así les parecíamos a ellos, o sea, ellos mismos los menospreciaban. Entonces, esta adversidad, no solamente es aquella época, sino en la presente. En la presente, la gente está apartada de Dios, tiene una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que ofenden a Dios, es algo colectivo, global, y ahí estamos nosotros, tomando posesión de la tierra prometida, también llevando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Entonces, ¿cómo se ven? ¿Cómo nos podemos ver frente a un mundo adverso? Bueno, como ellos son gigantes y nosotros chaparros, langostas, y así estaba este pueblo. Y por eso mismo, por decir no se puede, no podemos tomar posesión de lo que Dios ha prometido, simplemente ellos no entraron. ¿A causa de qué? Del pecado de la incredulidad. De incredulidad. Sin embargo, hermanos, el Señor es todopoderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Hacer todas las cosas. Mucho más. No pensar, no, hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente. Pero este pueblo se dejó embaucar por el mensaje de los 10 espías de que era imposible. No se podía. No había posibilidad. No se puede. Y efectivamente no entraron. Y no solamente no entraron los 10 espías, sino que toda esa congregación, ninguna entró a la tierra prometida. Ninguna entró en la tierra prometida porque dijeron no se puede. Ellos quedaron acobardados, echaron a un lado la promesa de Dios y no entraron. Entraron sus hijos. Sin embargo, 2 de los 10 espías, de los 12, sí entraron, que fue Josué y Caleb. Entonces Caleb es el que estamos viendo. ¿Por qué entró? Porque creyó en la palabra del Señor.
que aun cuando la adversidad sea tan grande que no se pueda. ¿Ustedes se acuerdan del sitio de Samaria allá en el Antiguo Testamento? Estaba Samaria sitiada, había un hambre tremenda, hasta hubo un problema de que se comieron un bebé y las madres estaban diciendo, tienes que darme el tuyo ahora para comérnoslo. Y se negaba. Estaban ya listos, sitiados. Y había 4 leprosos afuera, ¿se acuerdan? 4 leprosos que dijeron, bueno, si nos metemos adentro, vamos a morirnos. Si vamos al campamento enemigo, hay posibilidad de que no nos maten y nos den comida. Vamos para allá. De los 2 males, el menor. A veces el hambre es el que vence, ¿sabes? El hambre vence el miedo. Una vez yo vi un reportaje de un perrito, un perro salvaje flaco, raquítico. Y había un lote de leones marinos y de focas. Y él tenía un hambre y él quería comer, ¿sabe? Pero le tenía miedo a la madre foca que era más grande que él o al león marino, no se atrevía. Pero decía el dueño del reportaje, pero el hambre triunfó sobre el miedo y se atrevió a robarse un cachorrito. Y se lo robó y salió huyendo. Así estaban ellos, los leprosos. Dice, mejor salgamos, vamos a ver qué pasa. En realidad fue más bien el hambre lo que movió ese caminar. Pero ¿qué hizo el Señor? Que cuando esos 4 estaban caminando al campamento enemigo, los del campamento enemigo pensaron que había un efecto especial del Señor, que era como si grandes ejércitos vinieran a atacarlos y salieron huyendo. Así trabaja el Señor. 4 leprosos hicieron huir a ejércitos innumerables. Pero ¿qué es lo que mueve en realidad la acción de Dios? Que seamos creyentes o incrédulos. Si dices el Señor todo lo puede, nadie puede. Tenemos que poner toda la fe en eso. Cristo dijo, y cuando oréis, creed, cuando pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿cuál es el valor de Caleb? Su confianza en el Señor. Y la confianza en el Señor le hacía ser valiente. Bien, en segundo lugar, vamos a ver en el ejemplo de Caleb que la confianza en el Señor es la que da la fortaleza. Él da la fortaleza en Dios. Dice la Escritura, allá en 1 de Juan, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme, el que se acobarda, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tenemos confianza no hay susto, cuando tenemos confianza no hay cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando hay amor de Dios, se va fuera el temor. Entonces eso es lo que tenía Caleb, la confianza en que Dios podía vencer a los enemigos, le hacía ser valiente. Vamos a leer el 14, o sea, 14, versículos 9 al 11. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Él creyó en esa promesa que le dio Moisés, o le dio Jehová a través de Moisés. Y para tus hijos en herencia perpetua. Él creyó en esa palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que sale de la palabra de Dios, si yo la creo, Dios actúa a través de esa palabra. Porque yo la creo. Dice, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí,
Hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál es mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Es decir, de aquel tiempo en que se hizo el reporte del espionaje, que Josué y Caleb dijeron sí se puede, Caleb tenía 45 años. Pasaron 40 años. No, 45 eran, 45 años. Pasaron los 40 años en el desierto, comiendo del maná que caía del cielo, hasta que ya iba a pasarse el Jordán a través del liderazgo de Josué. Y él dice que la fuerza que tuve a los 45 es la misma fuerza que tengo a los 85. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted cree que la fuerza espiritual es mejor que la física? ¿Lo es así o no es así? Porque mira, ¿qué dice Isaías? Un texto muy conocido por todos. A ver si lo tengo aquí. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién da el esfuerzo al cansado? El Señor da el esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Multiplica las fuerzas. ¿Quién? Dios daba. Ahora, uno dirá, bueno, es que yo soy joven. El joven es más fuerte que el viejo. Pero ¿quién es el que multiplica las fuerzas de Caleb a los 85 años? El Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. No tiene que ver con edad. No tiene que ver con el tiempo de vida que tengas. Es el Señor el que multiplica la fuerza. Levantarán alas como las águilas. Imagínate el águila. ¿Cuál es el vigor que tiene un águila? Agarrar un ternero, agarrarlo, capturarlo con su garra y subir con el peso. Levantarán alas como las águilas. Es un levantar las alas con el peso de la presa. Igual entrando a capturar un pez en el agua, se levanta. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo me recuerdo durante mi COVID que tuve, que decía, pero ¿será que tendría COVID de verdad o qué? Katy me ponía mi comida afuera y eso era casi un frit, toda tapada ahí. Entonces yo me ponía haciendo ejercicio para que, ¿cómo se llamaba el aparatito de la, ¿cómo era? El oxímetro, porque no había que, yo no me acuerdo cuánto es que tenía que bajar, y yo te digo, bien. Yo oraba, leía mi Biblia, oraba, tenía mi gimnasio ahí en el gimnasia espiritual, gimnasia física. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, ¿cómo estaba Caleb? En la misma fuerza que tenía los 45, en la misma fuerza que tengo los 85. Y así debe ser. No tiene que ver con, está bien, hay que tomar vitaminas y todo eso, ¿no? Pero la fuerza que viene de Dios, ¿por qué las fuerzas de Dios son mucho mejores? Porque el Espíritu Santo no se envejece. El Espíritu Santo no tiene que ver con edad. Es la vitalidad del Dios en nosotros. Entonces, volviendo a nuestro texto, bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa espiritualmente? Que nosotros estamos rodeados de enemigos. El mundo está bajo el maligno. Y por tanto tenemos que estar fuertes como Caleb para enfrentar la adversidad de todos los días. Todos los días puede haber, ¿cómo debo salir? Armado. La escritura que dice en Efesios 6, 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. A ver, ¿de dónde viene la fuerza? Del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Todos los días yo debo fortalecerme en el Señor. Pedirle al Señor la fuerza. Vestidos, ¿cómo se adquiere esa fuerza y ese poder? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. Cada vez que voy a ver, yo no sé cuándo va a ser la batalla, pero yo tengo que ir armado porque hay un enemigo que me acecha. ¿La acechanza qué es? Acecho. ¿Qué significa el acecho? Te voy a atacar en el momento en que estás más débil. Y Satanás sabe quién está desprotegido, si no estamos cubiertos. Y ténganlo por seguro, dice la Escritura que tenemos como adversario al diablo que anda buscando a quién devorar. Y va a devorar al que no está armado. Y aquí dice, ¿por qué tenemos que estar armados? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no tenemos lucha humana, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra. Y ese es un ejército de maldad organizado, porque tiene principados, potestades, gobernadores, huestes, hay escalafones de maldad, hay niveles de maldad. Yo cuando oro por mi país, oro para reprendiendo la atmósfera de demonios que pueda ejercer algún dominio sobre mi país. Oro contra potestades, contra principados. Oro para que haya fortaleza en los gobernantes. Por tanto, si tenemos enemigos tan de alto grado jerárquico, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo va a ser el día malo? No lo sabemos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo terminamos? Firmes. Entonces Caleb, la fortaleza de Caleb venía de Dios. Una fortaleza a los 85 años. Él después de haber pasado 40 años, 45 años, va a ser entonces guerrero. Y tiene la misma fe de aquella época. Entonces, la fortaleza, ¿de dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene nuestra confianza? ¿De dónde? ¿Cómo cayeron las murallas de Jericó? ¿Hubo algún tipo de misil ahí? Todo fue un grito de guerra al unísono y cayeron las pirámides, las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó. Dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, yo ando corporalmente, usted no se levanta, se baña y sale. Anda en su cuerpo. Aunque anda en la carne, dice la Escritura, no militamos según la carne. ¿Qué significa militar? Militar es combate. Militar es milicia. Por eso que tenemos que estar revestidos de la armadura. No militamos según la carne, sino no son, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Y la fortaleza, ¿y cuáles son las fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las fortalezas? Fortalezas ideológicas, formas de pensar. El hombre hoy está teledirigido a través de las redes sociales, influencias nocivas que entran de una manera que ni siquiera captan, están dejándose llevar por cualquier viento que se los lleva. No saben, están atrapados. Y le doy gracias a mi Cristo, ¿saben? Le doy gracias a mi Cristo porque yo estuve atrapado en fortalezas de maldad, fortalezas en la forma de pensar.
Cuando yo veo y cuando yo digo, Señor, ¿cómo tú me sacaste de esa forma torpe de pensar? ¿Por qué? Porque fue derribándose todos los argumentos. Por ejemplo, yo les voy a decir algo. Cuando yo tenía, en la época mía, en la época mía, a diferencia de la de ahora, había más lectura. El problema está, no es que leas, sino que lees. Y hubo una colección de libros que yo me compré, que eran en torno a la teoría de la evolución de Darwin, modernos. Uno se llamaba El mono desnudo, después El mono vestido, El zoológico humano. Una cosa, eso fue como 7 libros de un tiro. Ya yo pensaba, yo miraba a la gente como mandriles, como era un asunto de una guerra por el territorio y todo instintivo. Estaba tomado por el darwinismo. Tomado por el marxismo. De que no existe Dios. No hay marxista que no sea ateo, porque si no, no es marxista. Y yo cuando veo a mi Cristo, cuando Él derribó todos los argumentos, porque Él agarró, no me hizo un lavado cerebral, Él no hizo un lavado, porque Cristo no lava los cerebros. Él sí barrió todos esos argumentos, los derribó, pero construyó nuevos. Porque toda la escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Cambiar la manera de pensar. ¿Para qué? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando yo veo la mentira de alguien que está tomado por una fortaleza de este tipo, yo digo, yo sé cómo tú estás, pero eso se derriba. Cristo, el poder de Dios, te derriba la mentira que tú estás creyendo. Y le digo honestamente, así era. Porque los muchachos, el joven sobre todo, el joven adolece, por eso se le llama adolescente, ¿no? Porque adolece muchas cosas. Entonces él está captando cosas en el aire y la va asimilando y no la va ni procesando. Se van llevando a la gente. Usted lo ha visto, digamos, el carnaval de Río. El carnaval de Río de Janeiro, tú apagas el volumen y lo bajas así y todos están moviéndose a la par. Como si te llevaran el mismo ritmo, todos. Digo, pero esto es como una mente maestra que controla todo. Y ahí donde el Señor nos llama a salir de los efuseos, de los fereceos, de los jebuseos, toda esa mentalidad destructiva que tenían estos pueblos. Y el Señor dijo, no dejen, bueno, eso es algo fuerte, una de las cosas que cuesta mucho en el Antiguo Testamento es decir, el Señor dice, no dejen a nadie, porque donde los dejan, se van a influir sobre ustedes y van a quedar esclavos de ellos. Y así fue. Así fue. Y les digo honestamente, cuando hablamos de las milicias, me acuerdo que cuando fuimos en Manara, allá a una mezquita en Colón, el teólogo de ellos parecía un doctor, con su barbita y todo bien elegante, y él me pregunta a mí, ¿cuál es el interés de ustedes de visitarnos aquí? Te voy a decir lo que dijo mi Señor Jesucristo al respecto. Hay un hombre que atacaron unos maleantes, lo dejaron tirado en el suelo, pasó un levita, pasó un sacerdote y no se volteó a ver. Pero vino un tercero que era un samaritano, se acercó, lo lavó, lo llevó, lo curó las heridas, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al hotel y lo atendió y pagó al mesonero. Por eso yo te estoy tratando a ti, porque no sé qué necesidades ustedes tienen y qué podemos ayudar. Dice, me ha gustado tu respuesta. Tú sabes que yo leí la Biblia y la Biblia tiene un montón de contradicciones, ¿sabes? Depende de cómo la leíste. El Señor Jesucristo dijo que si el ojo es bueno, todo lo ve bueno. Y el ojo malo, todo lo ve malo. Falta ver con qué ojo fuiste a leer la Biblia. Oye, yo voy a tener que dejar de hablar contigo porque me puedes convencer.
Pero el punto estriba en que cuando tú tienes bien afirmado en la palabra del Señor, nada te mueve. No te dejas llevar por el mundo. Tu casa no está sobre la arena, está fundada en la palabra de Dios, que es oír y hacer lo que el Señor dice. Y por eso que tenemos que tener a nuestros hijos bien cimentados, porque es muy posible que ellos sigan a los Simpsons, o si ya los Simpsons pasaron la historia, eso ni siquiera cuenta. Pero ya lo que quiero decir es que son arrastrados por mentalidades, por esclavitudes. Por eso que Caleb no le interesó la cantidad de tribus que estaban infectadas. Y lo peor, a Caleb le tocó las tribus más difíciles, donde estaban los gigantes. Y aquí lo dice. Vamos entonces al tercer punto. Que en Caleb se puede aprender la confianza en la posesión de la herencia. Desde el tiempo de Moisés, el Señor le dijo que allí el sector de Hebrón iba a ser para él. Y él lo creyó. Dice, vamos a leer la parte final, Josué 14, 12 al 14. Dame pues ahora este monte. Monte era un cerro, una montaña que estaba al frente, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, un grupo de gigantes, una raza de gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas allí. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, por heredad. ¿Qué es heredad? Por herencia. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dios le dio. Ahora, ¿tenemos herencia nosotros? ¿Cuál es la herencia de nosotros como hijos de Dios? Dice que todos los que creyeron en su nombre, los que lo recibieron, los que han creído en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también otra parte, dice Romanos, y así hijos también herederos. Porque ¿quiénes son los que heredan de los padres? Los hijos. Los hijos heredan de los padres. Y el Señor, no solamente somos hijos en cuanto a nuestra afiliación con Él, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, sino herederos de un reino celestial, herederos de todas las promesas del Señor. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, caminos a la nueva Jerusalén, a nuestra patria celestial, a nuestra morada eterna. Y nadie nos podrá quitar eso. Nada, nadie nos podrá quitar. Por eso que dice Cristo, todo lo demás es transitorio, todo lo demás es temporal. ¿Quién iba a pensar que Venezuela iba a sufrir una migración de por lo menos 6 millones? Es lo que se calcula. ¿Quién iba a pensar que los países quiebran? Vemos que las cosas están normales y todo cambia. Europa está cambiado. Se le ve las migraciones así, circulando de un lado para otro, del África, yendo y todos van hacia Alemania, hacia Inglaterra, todo está buscando el Edén perdido. Pero sin embargo nuestra patria celestial está inalterable para nosotros. Por eso que habla de la herencia de gloria, inmarcesible, incorruptible. Todo lo demás es deteriorable, todo lo demás es deteriorable. Los carros de paquete se vuelven viejos. Ya el seguro le baja el 25% del valor del carro al primer año. Y así va para abajo y la deuda va para arriba. Yo le digo algo, hermano. La herencia de gloria, ¿cuál es? Para nosotros los creyentes, el reino celestial. Ya dice la Escritura ¿cuál es nuestro contentamiento en la tierra? ¿Aquí en esta tierra? En el cielo, es que en el cielo no va a haber ni idea de plata. Necesitaremos plata donde las calles son de oro y mar de cristal. ¿Alguien va a serruchar eso ahí para llevarlo a una casa de empeño? Nadie va a estar en eso. No va a haber ni ladrones, no va a haber.
Por eso que ¿cuáles son las herencias? La herencia es esa, pero acá abajo cambia la cosa. ¿Qué dice la Escritura acá abajo? Que si tenemos ¿qué? Sustento y abrigo, estemos como contentos con eso. Para de contar, porque tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Por qué? Porque esto es temporal. Entonces esta confianza, vamos a leer 2 textos sobre la herencia en Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Este era cuando Pablo se despedía de los pastores allí en Mileto. Dice, no van a ver mi rostro más. ¿Y qué dijo? Dice, yo los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros, ¿qué? Herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es la que me habla sobre la esperanza de la vida eterna, la venida del reino celestial. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos. Esta fue la comisión que le dio al apóstol Pablo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y qué más, y herencia entre los santificados. ¿Dónde está la herencia? Hermanos, ¿dónde está la herencia? Al momento de morir, cuando estamos moribundos, mujer, nadie hace esto. Mujer, tráeme la cuenta del banco para ver la cifra que tengo ahorrada. ¿Alguien hace eso? Tráeme las escrituras de las propiedades que tengo. ¿Alguien hace eso? No, al momento de morir dice, tráiganme a mi nieta. Déjame darle un abrazo a mi hijo. Que al final del camino, ¿qué es lo más importante? La familia, ¿verdad? Pero hay otra situación. Después que mueres, ¿dónde vas? No vas a presentar ni las escrituras públicas, ni la libreta de ahorro al cielo. En el cielo solamente hay una entrada. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. En el cielo entramos por la herencia, viene a través de Cristo. Por eso se llama Nuevo Testamento. ¿Y cuándo se abre un testamento? Con la muerte de alguien, ¿verdad? ¿Quién fue el que murió y abrió el testamento? Cristo Jesús. La muerte y la sangre de Cristo dio la apertura al cielo. Y de ahí viene la herencia. Termino siendo una aplicación. La fe es la confianza absoluta en las promesas de Dios. ¿Quieres ser Caleb? No dudes. El pecado de incredulidad es un pecado que corrompe tu alma. Tú no eres creyente si eres incrédulo. Dios cumple lo que promete. Por eso se llama fiel. Dios es fiel porque Él cumple lo que promete. ¿Y sabe cómo se llama a la gente que va a las iglesias? Fieles. ¿Fieles a quién? Fieles porque vienen, no fieles porque creen en las promesas fieles del Señor. Y yo termino leyendo Hebreos 11, 1 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. A ver, Caleb vio, él dice, si esto lo dio el Señor, yo no veo los gigantes. Yo veo la promesa del Señor y el Señor a través de esa fe actuó y venció a los gigantes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces imita la fe de Caleb. ¿Cuál fue la fe de Caleb? Confió en la promesa de la tierra prometida, tomó posesión de ella y recibió la herencia de Hebrón. ¿Tienes fortaleza? ¿Cómo estás? Ah, que me siento cansado. ¿Cuánta gente cuando yo trabajaba, más viejos que yo eran? Y de bueno, Fernández ya se acerca la jubilación. Está bien, yo estoy harto de venir a trabajar. Gracias. Te diré una cosa, yo fui a varios sepelios de esa gente. No me pasaba de sepelio en sepelio.
despidiendo a aquellos que invirtieron tiempo en una institución para llevarse una tajada de una jubilación. Y la jubilación significa ser jubiloso. Pero si no está Cristo de por medio, lo que hay es grandes problemas de reumatismo, de un montón de achaques que nos vienen. Yo le digo cosas, vivamos en el Espíritu de Dios, confiemos en su promesa, descansemos en Él, actuemos en fe, no seamos incrédulos y veremos la gloria de Dios. Y veremos la gloria, y no pensar en la muerte, sino en la resurrección. Amén. Entonces, Señor Dios Todopoderoso, danos el ejemplo de Caleb, que confió sin dudar, de que no vio al enemigo, sino al poder de tu palabra. Y como confiaba en el poder de tu palabra, se pudo entrar por esa fe a tomar posesión de Hebrón, de la tierra prometida. Señor mío y Dios mío, danos sabiduría. Manténnos fortalecidos, que estemos fortalecidos con toda la armadura de Dios para enfrentar los días malos y estar firmes. Es inevitable que vengan pruebas, es inevitable que haya adversidad, pero terminaremos siempre firmes, apoyados en el Señor. Esa fortaleza sea la que esté de parte nuestra, Señor. Y haz que nuestra mirada esté en las cosas celestiales y no las terrenales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante con las huestes